Saludos. En este video veremos lo que es la derivada de un polinomio y sucesiva del mismo. Definición de un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de dos o más monomios no semejantes, en que cada uno de los monomios se llama términos y si no tiene parte literal se llama término independiente, como es el caso del -21. El mayor de los grados de todos sus términos se denomina grado del polinomio y el grado absoluto vendría siendo la sumatoria de los exponentes de ese término. Como este polinomio tiene tres variables, tres literales, x, y z, la sumatoria del segundo término de los grados x a la 2, y a la 5, 2 más 5 es igual a 7. 7 viene siendo el grado absoluto del polinomio. Se llama coeficiente principal al coeficiente del monomio de mayor grado. En el caso que nos ocupa, como el grado del polinomio es 7, el coeficiente principal es -7. El orden de un polinomio viene dado según cómo se ordenen sus exponentes, ya sea ascendente o descendente. Este polinomio es de grado descendente. Va de 4, 3, 2, 1 y 0. El siguiente polinomio es ascendente. Viene del grado 0, grado 1, 2, 3 y 4. La derivada de un polinomio. Primero vamos a empezar por la derivada de un monomio que se considera el término independiente o constante. La derivada de este tipo de función siempre será 0, es decir, que si mi constante es c, la derivada con respecto a x de esa constante viene siendo igual a 0. Y la derivada de una función lineal, la que consideramos como mx más b, recuérdense que la recta de nosotros en su forma explícita es y igual a mx más b, donde su pendiente es igual a m y la ordenada en el origen viene siendo b. Entonces, en este caso, su derivada va a corresponder a la pendiente, que en este caso es m, el término lineal. Por ejemplo, si me piden hallar de y sobre dx de la siguiente función, va a coincidir que de y sobre dx o la derivada de y con respecto a x es igual a 2/5, que es su pendiente. Y en este caso, ¿cuál sería? Bien, la derivada de y con respecto a x sería igual a -2. Eso siempre y cuando tengamos una función lineal o de primer grado. Una de las reglas de derivación más importantes es la regla de la potencia. En este caso, tenemos que para cualquier constante o número real denominado como k, su derivada con respecto a x de esa potencia x elevado a la k. Recuerden que una potencia es que la base es mi variable y el exponente es una constante. ¿Qué ocurre acá? La función mía dada fue multiplicada por el exponente y a su vez ese exponente fue disminuido en 1. Esa es la regla de derivación para la potencia. Veamos algunos ejemplos en los siguientes slides. Si tenemos esta función en su forma general, donde el coeficiente de esta función es c y el exponente es n, mi base es x, entonces la derivada de la función con respecto a x va a estar dada por
el coeficiente que me va a multiplicar el exponente y a su vez a dicho exponente lo vamos a disminuir en 1. Por lo tanto, C y N son números reales y eso me dará un número cuando lo multipliquemos y a su vez le disminuimos la unidad a dicho exponente. Y esto sería la derivada de mi función o la regla de la potencia. Si dicho exponente es 1, volvemos y hacemos el mismo procedimiento, que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a dicha constante c, que me va a multiplicar el exponente que es 1 y al exponente lo vamos a disminuir en 1. Dicho exponente va a ser 0 y todo elevado a la 0 exceptuando la base 0, eso es igual a la unidad y de ahí es que cuando yo tengo una función lineal, su derivada es su coeficiente o la pendiente, que sería lo mismo. En esta función sería bueno que detengan el video y traten de hacer su derivada y luego comparen. Bien, vamos a ver si dio igual. Aquí, si mi función es 5x elevado a la 3, el coeficiente me va a multiplicar el exponente y a la función en su exponente le disminuimos la unidad. Por lo tanto, 5 por 3 me da 15 y 3 menos 1 me da 2. Entonces, la derivada de la función vendrá siendo 15x a la 2. Si yo tengo estas dos funciones, sería bueno que detengan el video y verifiquen si pueden obtener el mismo resultado de la derivada. Bien, en este caso, ¿qué vamos a tener? Que este exponente va a multiplicarme el coeficiente, ¿no? ¿Verdad? Y a ese exponente le vamos a disminuir la unidad. Este, como es lineal, me quedará el 7 y esto se me hará 0 porque es una constante. Entonces, el resultado sería la derivada de la función con respecto a x igual a 10x más 7. En este caso haríamos lo mismo. El 6 me multiplica el 4 y disminuimos el oponente en 1. El 5 multiplica el menos 3 y disminuimos el oponente en 1. El 2 me multiplica el 10 y disminuimos el oponente en 1. Este es lineal, me queda el coeficiente. Este constante me queda siendo 0. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a x sería 24x a la 5 menos 15x a la 4 menos 20x más 5. Ahora vamos a ver que la derivada de una función yo puedo derivarla de manera sucesiva hasta que ésta se vuelva a 0 o hasta la derivada que me pidan. En este caso vamos a derivarla de manera sucesiva hasta que se haga 0 para hacer una comparación y un análisis final. En esta función, recuerden que el exponente me multiplica el coeficiente y a dicho exponente le resto la unidad. Igualmente acá y le resto la unidad. Igualmente acá y le resto la unidad. Aquí me queda lineal y esto sería 0. Por lo tanto tendríamos el mismo resultado anterior, que fue 24x a la 5 menos 15x a la 4 menos 20x más 5. Miren la nomenclatura que estamos utilizando ahora, que viene siendo f' de x, que coincide con la primera derivada de la función original que a mí me dieron, que fue f de x. Ahora, cuando vengo y derivo la primera derivada de la función, hago el mismo procedimiento. El 5 me multiplica el 24 y disminuyo en 1. El 4 me multiplica el menos 15 y lo disminuyo en 1.
Aquí el lineal me quedaría el menos 20 y una constante me quedaría siendo 0. Por lo tanto, el resultado sería que f' o f' o la segunda derivada de la función f de x es igual a 120x a la 4 menos 4 por 15 me da 60x a la 3 menos 20. La tercera derivada de la función viene siendo f' de x y sería igual 4 por 120, 480x a la 3 menos 60 por 3 me da 180, x a la 2 y la derivada de la constante menos 20, eso me da 0. Vengo y busco la cuarta derivada de la función y a partir de la tercera derivada se utilizan números romanos. Entonces, la cuarta derivada de la función, 3 por 480 me da 1440 disminuido en 1 el exponente, x al cuadrado. Menos 180 por 2 me da menos 360. Disminuido en 1 el exponente sería 360x. La quinta derivada de la función, ¿cuál va a ser? 2 por 1440 me da 2880x. Menos 360 porque es lineal. Cuando buscamos la sexta derivada de la función, tendríamos 2880 porque esta es una función lineal ya, esa quinta derivada. Y la séptima derivada de la función es 0. O sea que a partir de la séptima derivada, mi función sería 0. O sea, cuando el exponente o el orden de la derivada que le estamos llamando n es mayor de un séptimo, mayor o igual de un séptimo sería igual a 0. Entonces, ¿qué relación nosotros podemos ver aquí? Nosotros podemos ver aquí que mi derivada de una función polinómica siempre se hará 0 cuando yo tenga el orden de su derivada sea un grado mayor a su exponente. Aquí tenemos que el grado de ese polinomio es 6. Entonces, a partir de la séptima derivada, ella se hará 0. Eso siempre ocurre cuando mi función es polinómica. Nos vemos en el próximo video donde analizaremos el teorema de Taylor.